un comentario, cosas internas para que nos salga. Buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy venimos con una propuesta que hemos denominado Ateneo y queremos pensar un Ateneo como un espacio de intercambio y de elaboración colectiva de una experiencia, es decir, salirnos de la idea de que un Ateneo puede remitirnos solo a cuestiones de la clínica, y venimos pensando en que queríamos compartir esta actividad que hemos hecho el año pasado, y compartirlas y pensarlas, sobre todo con ustedes, suponiendo la idea de que el conocimiento se co-construye con otro. Mi nombre es Candela Chávez, soy miembro del Fórum Infancias, estoy aquí junto a Ana Sol Orellano también, compañera del Fórum, y junto a dos compas que han sido practicantes el año pasado de trabajo social. Bien, buen día. Mi nombre es Valentina Soria. El año pasado he estado realizando las prácticas aquí en el CEPSI, en el área de servicio social. Bueno, soy estudiante de la licenciatura en trabajo social y voy a dejar que se presente mi compañera. Bueno, buen día, mi nombre es Rocío Pérez. El año pasado también junto a Vale estuvimos realizando nuestras prácticas preprofesionales en el área de servicio social. Junto con el equipo de Fórum Infancias, vamos a dar comienzo a este Ateneo.
Esta actividad, llamada el tótem de miedos, surge a partir de un trabajo en el Placer Federal por una Infancia, tratar de pensar espacios muy significativos para las infancias en un mundo y una sociedad donde el adultocentrismo funciona como organización social, dándole valor a la lógica del adulto por sobre la del niño, ¿no? Que son prácticas efectivas, cuando tiempo, cuando reflexión, cuando presentación y la lista de espacio. Entonces, esta actividad surge desde el Foro de Infancia y es recorrido distintas provincias y lugares del país. Es más, nosotras aquí en el Foro de Santiago, todo un átomo federal con 33 sedes en el país, incluida sedes en Uruguay, hasta incluso hay una sede en Madrid. Y esa experiencia ha dado lugar a este libro que Susela Antolich ha sistematizado esta experiencia, que son el tótem con los miedos. La experiencia se trata de construir un tótem que puede tomar distintas formas, pero que representa esta figura que da miedo, que da temor, y que los niños, la idea es que puedan dibujar sus miedos y dárselos de comer. Dárselos de comer para que el tótem se los lleve. Y así esos miedos que están en la mente, en el cuerpo de sus niños, de adolescentes también, sean elaborados a partir del dibujo y tratan menos al estar con él. Nosotros lo que pensamos es básicamente que hay niños y niñas que no tienen problemas de esperar. Siempre se dice que los chicos tienen problemas con esperar, sobre todo los niños que reciben diagnóstico de TEA. Entonces la pregunta que nos surge es, ¿cuáles son las condiciones de espera? Si pretendemos que un niño espere como un adulto, caemos en errores. Entonces esta propuesta básicamente se instala en la sala de espera y en que los niños, mientras se esperen, estén jugando. Por eso, retomando lo que decía la compañera, las teorías que cuestionan el adultocentrismo, no esperamos que los niños esperen como adultos, sino que nos bajamos a una perspectiva niña y tratamos de mirar el espacio, pensar el tiempo desde la lógica de las infancias. Por eso es que vamos por una vía lúdica, divertida, entretenida, que además el efecto es que aparezcan estos miedos, estos temores, que al dibujarlos o al hablar y contarnos lo que les pasa, se ponen a circular, ¿no? Y no queda el miedo como miedo, sino que el miedo puede ser un dibujo, un relato, los miedos pueden tener colores. Entonces, al momento de que se ponen a circular es que el efecto es que pesen menos. ¿En dónde? En el cuerpo. Cuando los niños se asustan, se hacen la caca, no pueden dormir solos, pelean con otros chicos. Generalmente el origen de muchos síntomas que recibimos en la clínica, el origen es que hay situaciones horrorosas que los asustan. Situaciones de abuso, situaciones de violencia. Y un sinfín, bueno, no voy a continuar, así les cedo la palabra a las compañeras, pero ahí vamos a ir adentrándonos a los miedos del sepsis. ¿A qué le tienen miedo los chicos en la sala de espera en el Hospital de Niños y Niñas en Santiago del Estero? Bueno, como para hacer también un resumen de lo que fue nuestra experiencia como practicantes, nosotras fuimos practicantes el año pasado en el área de servicio social. Básicamente en el área de servicio social, la tarea principal tiene que ver con las intervenciones en sala a partir de las interconsultas y también con tareas relacionadas más a la gestión de subsidios. El taller del Tótem Come Miedos fue una actividad que también nos permitió tomar cierta autonomía dentro del CEPSI. Nuestra práctica duró alrededor de 8 meses, donde pudimos tener contacto también con otras áreas y también poder tener la experiencia de trabajar interdisciplinariamente. Cuando pensamos cómo surge la actividad, lo planteamos desde la idea al territorio.
Como contaba Ani, la propuesta surge en el marco del mes de las infancias, que fue un mes muy importante para nuestras prácticas, porque pudimos tomar ese contacto que necesitábamos con los referentes afectivos. Y a partir, el taller se desarrolla a partir de la identificación como problemática central del adultocentrismo en el ámbito hospitalario, donde frecuentemente se espera que los niños y niñas esperen como los adultos, que se tengan que adaptar a lo que serían a las dinámicas, las necesidades y los tiempos propios del mundo adulto, especialmente en los espacios como la sala de espera de los consultorios externos. En función de ello, se diseñó lo que sería esta intervención situada en dicho espacio, reconociendo los recursos disponibles que teníamos, que no solo eran materiales, que ya sean sillas, mesas, hojas, que pudimos articular también con la escuelita hospitalaria del CEPSI, sino también humanos. Poder trabajar interdisciplinariamente con el equipo de Fórum Infancias y también teniendo nuestra primera experiencia nosotras como practicantes, y también destacar la importancia del rol del área de docencia, capacitación e investigación, que fue la impulsora, diría, y quien promovió también la construcción de este espacio colectivo. ¿Quieres comenzar con el tema de los miedos? Entonces, en la lógica de poder pensar, mirar e interrogar la realidad de una sala de espera desde la perspectiva niña, es que hemos llegado al hospital con unas cajas con marcadores, con hojas, con los libros, porque estas experiencias que comentaba Annie, que se han llevado a cabo en los distintos foros de infancias del país, una autora, Gisela Ontoiglich, recolecta todas estas informaciones de los miedos de los distintos lugares y escribe 2 libros. Escribe Miedos en Juego, que es un libro para profesionales y educadores, es decir, para adultos, y escribe a su vez un libro de cuentos, que los tenemos aquí, que es ese que se ve en la imagen, Tótem Come Miedos. Entonces, la actividad constaba de 2 momentos. Un momento de la lectura del cuento y un segundo momento de invitar a los niños y niñas que estaban ahí presentes a que nos cuenten qué hacían aquí en el hospital, si tenían ganas de dibujar sus miedos. Y para nuestra sorpresa, no solo niños han pedido dibujar, sino que también adultos, ¿no? Entonces pensamos en esto de la actividad lúdica y el juego que transversaliza las experiencias y que es independiente a la edad cronológica en la que nos encontremos, ¿no? Siempre jugamos. De hecho, entre el niño y el adulto, la diferencia es con qué y cómo, ¿no? Pero nos ha pasado de que se nos acercaban algunas mamás y nos decían si ellas también podían dibujar o escribir y darle de comer al tótem. Entonces, cuando en un momento hemos estado conversando con una familia, nos decían, por ejemplo, tenemos miedo de que nuestro hijo tenga algo. Tenga algo era que le den algún diagnóstico. Y entraba a consulta neurológica y comentaba que tenía miedo de que su hijo tenga autismo. Por poner un ejemplo de alguien en la adultez, ¿no? Y ustedes dirán, dibujar en una hoja y escribir y darle de comer a una caja no tiene sentido, ¿no? Pero es simbólico, porque a partir de eso es que se puede exteriorizar, se puede pensar, se puede comentar y compartir con otros. Entonces, imagínense la importancia de esto en la vida de un niño o niña que muchas veces lo han levantado de la cama, le han dicho cámbiate que vamos al hospital, y se van y llegan al hospital. Y hay muchas situaciones en donde hay mucho movimiento y corporalidad, pero no media la palabra. Porque muchas veces pasa que los adultos no les explican a los chicos, ¿no? Entonces, cuando han llegado aquí y les hemos contado de qué se trataba la actividad, ellos han empezado a contarnos y a sacar afuera muchos temores que tenían adentro. Por ejemplo, una nena ha dibujado una botella de lavandín y me dice, tengo miedo a la botella de lavandín. Ah, le digo, ¿y por qué a la botella de lavandina? Y me dice, mira, y me muestra que tenía toda la carita quemada. Es que me he quemado y me ha dolido mucho. Entonces, a raíz de una pequeña actividad de un dibujo,
es que ella ha empezado a comentar una situación, entonces ahí decimos las diversas formas de intervenir en una sala de espera desde el lugar que nos toque, ¿no? En nuestro caso con Anita somos psicólogas, pero también hemos tenido aquí las compas, que son futuras trabajadoras sociales, y también estaban las compañeras de educadoras sanitarias. Entonces es pensar los miedos en las infancias desde las diferentes perspectivas. Tal cual, en conversación con el doctor, que nos reunimos para pensar las problemáticas que pueden surgir, como sean las infancias, que es para pensar en protección, en cuanto a su salud, tanto física como psíquica, aparece esto de la mirada adultocentrista, de esperar que los niños y niñas se adapten al dispositivo, como está planteado, como lo miramos los adultos, y no que el dispositivo se adapte a los niños. Esto de mirar a los adultos pasa en distintos lugares de la organización social, por el mundo que se privilegia en el momento. ¿Qué pasa? Hasta incluso en lugares que son para niños, escuelas, hospitales, zonas de juego, en donde obviamente también es importante la participación de los adultos, pero como decía también, el rol y la función del adulto no es de imponer nada o una lógica de funcionamiento, sino de mediar. Y esta actividad precisamente lo que hace es funcionar como una mediación simbólica. Sí, Ani, porque aparte ahí, en esto de la mediación simbólica y del lugar del adulto, es ejercitar cierta autoridad y una función de cuidado en donde no hay predominio del poder, ¿no? Porque el adultocentrismo lo que cuestiona es esta asimetría del adulto poderoso, omnipotente, que puede hacer lo que quiera con un niño y que el niño tiene que hacer caso. Y que si el niño se revela, se resiste, ya recibe un diagnóstico de trastorno oposicionista y desafiante, ¿no? Tal cual que la realidad es que la simetría existe y está bien que exista. La cuestión es que esto no sea desde este lugar de omnipotencia, ¿no? De no escuchar al niño o a la niña que son sujetos de derechos, justamente, merecen ser escuchados en sus sentimientos, en sus padecimientos. Esta actividad nos ha hecho pensar más allá de la propia disciplina, porque nos he encontrado con otras disciplinas, con otras profesionales en diferentes instancias de trabajo, de formación, y nos permite pensar nuestras prácticas y desde qué lógica intervenimos, ¿no? Porque esto de privilegiar nuestra mirada como adultos en función de los niños, no solo afecta a los niños, tiene efecto en los niños, sino también en nuestras prácticas, en cómo miramos a la psicóloga que tenemos frente, cómo la diagnosticamos, cómo llevamos a cabo un tratamiento, cómo acompañamos o no a las familias que llegan con preguntas y quizás se van con más preguntas, pero lo importante no es que se vayan con más preguntas, sino que no se vayan cargados de angustia. Sí, y en esto que dice Ani de revisar nuestras prácticas y repensarlas, porque muchas veces decimos, estamos posicionados y miramos la realidad desde el paradigma de el niño como sujeto de derecho, pero resulta que después en las prácticas nuestras acciones se traducen en tratar a un niño como objeto, ¿no? Lo llevo, lo traigo, entra allá, vení, no, ahora tienes que ir para allá. Y es como, ¿en qué momento lo miramos y le damos palabras y hacemos existir a un sujeto? ¿Y por qué revisar y repensar las prácticas? En pos de transformarlas. O sea, si estamos aquí es justamente para pensar esta actividad que le hemos hecho en agosto del año pasado, que nos hemos reunido, la hemos pensado, la hemos teorizado y venimos hoy a compartirla y a socializarla con ustedes porque también nos interesa escucharlos. También nos interesa el intercambio, ¿sí? Sabemos que hay residentes, valoramos muchísimo que nos estén acompañando de manera presencial y de manera virtual, pero la idea
se sostiene en esta lógica de poder pensar con otros en torno a lo que hacemos. Sí, también sumando a lo que decía Cande, por la anterior. También se trata de nosotros, bueno, en nuestro caso como futuras profesionales, también poder repensar las prácticas y no quedarnos también como profesionales pasivos esperando que la problemática llegue a nosotros, que es algo que nosotros hemos observado en el CEPSI, que una intervención se realiza ante una interconsulta. Y el taller surgió también de esa necesidad que teníamos nosotros de poder tomar contacto con las familias, con los niños, niñas y adolescentes, poder hacer, entendemos que también el CEPSI está atravesado por una dinámica de la inmediatez, pero también el hecho de poder detenerse a pensar las prácticas que realizamos y el hecho de poder repensar lo interdisciplinario, que es muy importante. Aquí también, para no saltearlo, hemos hecho una identificación de los miedos. Si quieres, Ani. Sí, y bueno, de la actividad que como decía Cambe, en agosto del año pasado, en marco del mes de las infancias, pero estamos hablando de una revolución de los talleres de actividad ahora porque no se agotan todo lo que se puede hacer con los infantes solo en su día o mes, ¿no? Sino que es importante esto, cuestionarnos y intentar cambiar la mirada, porque muchas veces la rutina, el cansancio, el mundo de la inmediatez, eso también tiene efectos en nuestras prácticas de cocina y nos damos cuenta que nuestra práctica se vuelve sistematizada, ¿no? Somos humanos, ¿no? Y en esta actividad han surgido distintos miedos en esto de cambiar de posición, ¿no? Los niños en lugar de espera pasiva, han puesto en movimiento todas esas quizás inquietudes, ansiedades, temores, que se ponen en juego, sobre todo cuando vienen a un lugar como este, en donde sabes que está en juego algo de su salud, ¿no? Se despliegan fantasías y cuando no media la palabra, eso da lugar a que los niños despliegan fantasías, pero incluso a veces fantasías terroríficas, ahí pueden quedar entrampadas, no es la idea. En los miedos que han surgido, hemos hecho una pequeña clasificación, miedos que tienen que ver con cuestiones clásicas, miedos clásicos, como miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a quedarse solo o a dormir solo, miedo a monstruos, fantasmas, miedo a animales, bichos, víboras, arañas, cucarachas, patas, ¿no? Después, miedos que los ubicamos como miedos que tienen que ver con lo situado, tanto desde el contexto en el que se estaba dando la actividad y desplegando esa percepción, tanto en el hospital como desde lo cultural, en Santiago del Estero, ¿no? Que eso es un poco también lo que explora la psicoanalización de las experiencias a lo largo del país. No es lo mismo a lo que viviste una vez en Santiago del Estero que en Buenos Aires, en Ushuaia. Por ejemplo, en Buenos Aires hay un miedo recurrente que es a que te roben. Ajá. En Mendoza, creo que era Mendoza o algún fórum de la zona sur, era al viento sonda, creo que era Mendoza, ¿no? Entonces, Ani lo que está especificando en esto es a qué le tienen miedo los chicos en Santiago. Claro, y bueno, en lo local, la cuestión es que conocemos todos, como mitas, las leyendas que circulan a lo largo de la historia, como la Llorona, el viejo de la bolsa, el alma trímola, el cacuy, la luz mala, ¿no? Sobre todo en niñas que tienen el interior. Y después miedo que tiene que ver con el contexto del hospital, ¿no? Miedo a las agujas, como se ve en el primer dibujo, miedo a los virus, miedo al médico a veces, miedo a la sangre, miedo a no curarse, ¿no? Al dolor, que duela. Yo soy un Y después miedos existenciales que han surgido a partir de estas fantasías que se despliegan de salud o enfermedad, bueno, miedo a la muerte. Y en los adolescentes algunos que han participado
aparecían, por ejemplo, miedos como el miedo al fracaso. Bien. Bueno, por ahí en la reconfiguración del espacio hospitalario, nosotras después de esta actividad nos ponemos a repensar y también buscamos apoyarnos, digamos, en marcos teóricos que permitan también hacer una lectura de esa actividad, no solo, digamos, que quede, bueno, en estas lecturas que hemos hecho de los dibujos y demás, sino traerles algo para compartir que puede, digamos, servir y que pueden profundizar también. Bueno, por ahí algunas conclusiones, digamos, que hemos sacado es que, bueno, la búsqueda de alternativas, como planteaba Cande, se tienen, digamos, que dar en estos espacios, si bien a partir de la observación nosotros hemos podido, digamos, continuar planteando otras actividades que se han llevado a cabo en las salas de internación, por ejemplo, nosotros reconocemos que los niños y niñas tienen tiempos, tienen lenguajes y también necesidades propias. Por lo tanto, tenemos que comenzar a mirar más desde las infancias y no sobre ellas. Un poco perdón, estoy un poco mal de la garganta, así que centrándonos en la salud, bueno, se plantea que la misma sabemos que ya no es solo biológica, sino también es emocional y social. Entonces es importante cuestionar las lógicas que están instituidas en los espacios hospitalarios o también en otros espacios como pueden ser las escuelas, que son lugares que los niños habitan. Bueno, por ahí, trayendo un autor, digamos, Michel Foucault, él plantea que los hospitales modernos funcionan como dispositivos de control sobre los cuerpos y el sujeto muchas veces queda reducido a un objeto de intervención. Nosotros frente a esto traemos lo que es la humanización, lo cual propone reconocer al paciente como un sujeto de derecho e incorporar dimensiones emocionales, sociales y culturales. También un autor que es muy del trabajo social, Enrique Pichón Riviere, nosotros lo trabajamos mucho, en la cual la salud se construye desde el vínculo y que lo institucional puede transformarse mediante prácticas grupales y participativas. Bueno, un claro ejemplo, digamos, ha sido la actividad esta del tótem come miedo. Asimismo, nosotros en nuestras prácticas dejamos a la institución algunos aportes y principalmente, digamos, de esta actividad surge, digamos, poder sugerir, si bien la pandemia, eso también es una realidad, ha quitado un poco lo que han sido estos espacios, digamos, donde los niños esperaban desde otro modo, uno si se acerca, digamos, a lo que es la sala de espera, va a ver que había una casita, una cocinita para que ellos puedan jugar. Bueno, durante la pandemia, por cuestiones obvias y que todos conocemos, digamos, han sido retiradas. Nuestras propuestas, digamos, tienen que ver, digamos, con volver a reactivar estos lugares, crear rincones permanentes de juego en salas de esperas, incorporar materiales accesibles como hojas, colores o juegos simples que puedan ser compartidos y que también el adulto, digamos, acompañe ese momento de espera. Bueno, y diseñar obviamente espacios pensados de las infancias que pueden ser múltiples. Sería cuestión, digamos, ahí de buscar y ver cuáles son los más adaptados para un hospital. También incorporar dispositivos de expresión emocional, como es esto del tótem come miedo. Hoy se dibuja tu miedo, cómo te estás sintiendo. El preguntarle al niño cómo estás. Que también eso los médicos lo pueden tomar no solo, digamos, en la sala de espera, sino cuando el niño ingresa, ¿no?, al consultorio, el preguntarle a él cómo está. Porque muchas veces la primera pregunta que surge cuando vamos al médico es ¿qué tiene? Y que la madre contesta ¿qué tiene? ¿Cómo se ha sentido el día anterior? Bueno, eso, poder mirar al niño y preguntarle cómo estás, cómo vienes hoy, qué te está pasando. Eh, Sumo una pequeña cosita en lo que dice Vale, ¿no? Que me parece muy importante, que es el lugar del adulto en esta actividad, como mediador. Porque si nosotros ubicamos una caja con ojos y con boca y nos quedamos ahí al lado y los chicos pasan, llama la atención, lo miran, algunos se asustan, otros lo quieren tocar, pero no pasa más nada que eso. Entonces, en el momento que nosotras incluimos la dimensión ficcional, que es decirles que va a comer, que tiene hambre, que quiere los miedos, ¿a qué le tienes miedo? ¿Quieres dibujar? ¿Te gustaría que le demos de comer? Entonces, la dimensión de la ficción que aparece gracias a que el adulto da palabras, pero que a su vez es un adulto, como decía Vale, disponible, ¿no? Porque no basta también con que haya hojas y fibrones y la caja. La caja es una caja. En el momento en el que nombramos como tótem, en el momento que le decimos que le va a hacer bien a la pancita comer, es que ellos entran en escena, algunos le tenían miedo, entonces los teníamos que ayudar, es que esta actividad se puede llevar a cabo.
¿sí? Entonces, es importante el lugar del niño, es importante el lugar de los adultos, es importante los recursos materiales, pero también la relación entre todo eso, que es lo que posibilita. Sí. Sí, también retomando a lo que decía Canda y Vale, es importante lo vincular y también hablar de que la salud no es solo biológica, sino que también tiene que ver con lo emocional y lo social. A partir del taller, por ejemplo, si puedes volver, Vale, a la anterior. Esta ilustración fue hecha por una adolescente de 14 años que había sufrido una contusión cerebral y también que había sufrido bullying en el colegio. Se ha dado un espacio en el que también de expresión, no solo para la adolescente, sino también para la familia, que han podido expresar ciertos sentimientos que tal vez no se van a dar en una consulta tradicional. La madre expresó sus problemáticas, el hecho de que no sabía también cómo ayudar a su hija, donde también nosotras hemos podido orientar que hay un área de adolescencia, donde hay un psicólogo que atiende a partir de los 12 años. Ahí nosotras como practicantes hemos notado eso también, como decía Cande, la participación de los padres y la importancia de darle, la importancia de crear estos espacios, de, de que la sala de espera no solo sea para los adultos, sino que también entender los tiempos de los niños, entender los tiempos que tienen los niños para expresar sus miedos, sus temores. Y la forma, Sí. ¿no? Porque muchas veces se espera que se expresen con palabras. Hay una autora que nos gusta mucho, que es Mercedes Minicheli, que ella habla del lenguaje infantil como una partitura, ¿no? Entonces que hay que develar, hay que escuchar, y también se escucha con dibujos, también se escucha a través de gestos, también escuchamos a través del juego. Como el hecho de escuchar, dar un lugar, llegar hace el cambio de posición, ¿no? Estamos en la posición activa, en la posición pasiva, en la posición no activa, y el modo, ¿no? Porque como los vemos por ahí cuando llegan, están como en un modo de defensa. No se ponen palabras, no se elabora, mientras están en un modo de defensa. Estas ansiedades llegan una posición defensiva en donde está retraído, preocupado, quizá entre con el doctor y es diagnosticado porque le vio en 10 minutos de algo que tiene que ver con lo que está pasando en este momento, pero no tiene que ver 100% con el cómo dar lugar al movimiento, a esos miedos o esas ansiedades, se pone a asumir un lugar exploratorio. Entonces, como inmediatamente veíamos que cambiaban el plante, cambiaban la postura, hablaban, cantaban. Sí. Me acuerdo de una situación de un nenito que tenía mucho miedo a los análisis. ¿Pero cómo los análisis? Sí, a que me duela. Ah, tienes miedo a que te duela. Sí. ¿Y qué te parece que vas a dibujar? Y dibuja una jeringa. Entonces, estaba con mucho miedo de hacerse los análisis y le da de comer al tótem y dice, ya no tengo miedo, y se va. Y nosotros decimos, a ver, o sea, lo cierto es que la actividad no se agota en la caja y en lo que ha pasado en agosto del año pasado. Esto de hoy, ese encuentro, ¿no? Con ustedes que nos ponen muy contentas, que sean un montón, surge de ahí, o sea, hoy es efecto de lo que ha pasado. Como esa mamá que ha llevado a su adolescente a consulta, ¿no? Porque también lo cierto es que nosotras al abrir, digamos, al abrir situaciones, a qué le tienes miedo y por qué, y que los chicos no solo dibujen, jueguen, nos cuenten, se rían, le pongan colores, que no se quede en esa simple actividad, y nosotras como Forum Infancia hemos trabajado en la sala de espera y las chicas han hecho experiencias, no, sino que, ¿qué más podemos hacer a partir de eso? ¿Qué más podemos pensar? ¿Y qué más podemos preguntarnos?
¿no? En relación a cómo tratamos y cómo trabajamos con los niños y niñas. Las actividades no son actividades pelíticas, claro, costos, movimientos, pero se entiende que el trabajo de la vez es muy difícil. Actividades que impliquen movimiento, bueno, no desde este lugar todo el día. Pero eso significa que no es menos de pensar y pensarnos, preguntarnos qué es lo que hacemos y qué es lo que podemos hacer para que la experiencia, ¿no?, de los niños en el hospital sea más agradable, que podamos tener que acompañar esta actividad, que es no solo a los niños y niñas, porque a partir de estas actividades también hemos tenido contacto con las familias, porque no es que hemos tenido, no es una actividad de un día, es una actividad de varios días, de distintas semanas, en donde hemos tenido contacto con familias, con las niñas, con otros profesionales también, con las mamás, con los papás, con las familias que acompañaban, con los agricultores, donde también esto de ver a personas disponibles para escuchar o para conversar, daba lugar a que nos cuenten cómo lo estaban pasando, qué miedo, qué mundo veía. Hemos visto por ahí a mamás salir angustiadas en un consultorio con un diagnóstico en la mano, con como 5 derivaciones en la mano sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir, cómo empezar. Sí. Entonces, entre tanto, como profesionales de la salud mental, nosotras con Ani nos hemos cuestionado la dimensión de la escucha, porque parece que en la escucha siempre está involucrada la oreja, ¿no? Entonces decimos, ¿se puede escuchar con los ojos? ¿Podemos escuchar un dibujo? ¿Podemos escuchar una actitud gestual de inhibición, por ejemplo? O sea, más que con respuestas, nos hemos ido con un montón de preguntas. Sí, también nosotros, también como practicantes, se trata de mirar desde las infancias, entender también el mundo de los niños y de las niñas, y no como objetos de intervención. Desde el trabajo social en el campo de la salud, la intervención desarrollada contribuye también a ampliar la noción de la calidad de atención, que no solo tiene que ver con el modelo biomédico, sino que se trata de un modelo que tiene que ver con lo relacional, con lo vincular. No solo impacta en el proceso de atención, sino también promover este tipo de prácticas que generan humanización, reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho, crear estos espacios para habilitar la expresión y la participación, donde incorporar el juego y el dibujo como mediaciones simbólicas también incide en la experiencia que puede tener ese sujeto ese día en el hospital. Tal vez ha podido ser su primer día en el hospital y esa experiencia permite que puedan expresar, elaborar esos miedos, esas ansiedades relacionadas al contexto hospitalario. De este modo, la intervención no solo contribuye a mejorar la accesibilidad simbólica del sistema de salud, sino que también contribuye a la construcción de también como profesionales de experiencias más significativas, más cuidadas y acordes a las necesidades propias de las infancias. Justamente la experiencia de niños en el hospital sea eso, hospitalario, recibir, manejar, no solo técnico. Bueno, abrimos ahora o al debate o a los comentarios. La última, si alguien la quiere leer, ¿vale? ¿Le quieres Bueno, leer? lo leo. Esta última filmina, bueno, plantea que los miedos cuando se nombran y se comparten dejan de ser tan grandes. En este sentido, la intervención permitió habilitar espacios donde los niños y niñas pudieron expresar aquello que muchas veces queda silenciado en el ámbito hospitalario. A través del juego y el dibujo, los miedos se transformaron en algo posible de ser dicho, elaborado y acompañado, dando lugar a una experiencia más humana donde se reconoce a las infancias como sujetos de derecho con voz propia. Muchas Muchas gracias. gracias. Y ahora sí, ahorita. Ay, pero parece que se Habilitamos las preguntas. Ah, bien. Queremos habilitar el intercambio.
Ay, perdón, pero apagaron el micrófono y no sé si están hablando en la sala. Nos gustaría escuchar. Hola, perdón ahí. Ahora estamos. Decía que a la licenciada las conocemos hace algunos años, la cual nos habían solicitado a través de docencia poder entrar al hospital para hacer su tesis del posgrado que estaban haciendo en la Universidad de Tucumán, a través del servicio de adolescencia, y quedó ese contacto con ella y participan de los Ateneos. Cuando el año pasado le propusimos en ese mes de las infancias que podíamos hacer, tratando de, como lo venimos haciendo desde docencia, trabajar con efemérides, surgió esto de el tótem come miedo. Que cuando nos dijeron, nos contaron a mí y a la doctora María, nos pareció muy lindo, nos pareció algo distinto, nos pareció algo que permite un poco tomar conciencia de lo que hacemos en el día a día. Aquí hay varios presidentes y somos presidentes en algún momento. Creemos que el asistencialismo y el saber de qué se enferman nuestros chicos y tratar eso es suficiente. Que opinamos ganas aquí, sabemos de que cuanto más nos preocupa al otro, de que mirar más allá, de la enfermedad, de que ver el contexto. Y de pronto esta actividad que se hace en una sala de espera de nuestra institución y poder haber detectado algunas de las cosas que fueron nombrando aquí es un fantástico. La idea de esto era para que los médicos jóvenes un poco sabemos de la actividad, como dijeron hermanos, la oportunidad que hay que resolver las cosas en el día a día, pero en ese resolver, en algún momento, cometemos al paciente, digamos, che, esta retórica del sujeto de derecho, sea realmente, dejemos de verlo como un objeto, sino como una persona. Parece, ¿no? Pero muchas veces lo hacemos. Y lo hacemos en consultorio. El tiempo que tenemos nosotros, a veces en base a la demanda que hay, si bien hay un sistema de salud, si bien hay CAPS, una UPA en el Ministerio de Salud, pero esa contención no espera que se hagan esos servicios periféricos, muchas veces no están así, pero digo, y llegan aquí de toda la provincia, no tan solo de la periferia, sino de toda la provincia. Y ese tiempo que demandan, que deberían mandar esas familias y niños, ese no lo contamos. Somos conscientes y por ahí decimos, che, me olvidó de, por ahí nos vamos, esos 7, 10 minutos se transforman en 20 y decimos, che, hay 10 todavía afuera que también se merecen, que están esperando porque vinieron temprano. Yo creo que los chicos con trastornos en el neurodesarrollo es una página aparte. Estamos trabajando y presentamos y ante las autoridades la iniciativa de que en algún momento el CEPSI pueda ser amigo, que creo que lo llamamos como ustedes también. Y bueno, en fin. Ayer durante la reunión del Comité de Docencia e Investigación, vinieron a visitar dos servicios distintos que están trabajando en investigación, uno de ellos con pacientes con trastornos de neurodesarrollo. Él surgió de la sala de espera de odontología. Igual como no tenemos las condiciones óptimas, y hablaba una odontóloga. Esto del programa, esto de que alguien se anticipe a hablar con ellos, cuando sale la madre que lo oriente a... Son algunas carencias que tenemos, pero menos a charlar, las ponemos a nivel, en el momento entre todos, poder cambiar esta realidad.
Hay varias preguntas. La primera es de la doctora de Facebook. ¿Ya? De iniciativa, como se ligan a recuerdo. Hay más. Que sirvan también. Buenísimo. O terminar con Lo burocrático. frases, gente se elimina a la carga de niños. Otro punto es el de la actividad. Tema tanto cruel, porque tirano, era tratando de diferenciar de los rápidos de los rápidos. Entonces, lo que está es tiene que saber espera. Eso para que pueda hacer un esfuerzo para estar sumando en la familia, levantar a los hijos que suenan a su justicia. De ahí hasta acá hay un miedo por mucho, que nosotros tratamos de mucho. Vos sos el tótem. No veo que nos coma, o allá no dentro de acá. Sí, es interesante esto, ¿no? Porque requiere de un trabajo articulado, de un trabajo con otros, de un trabajo que no sea con un fin de entra a la consulta y chao, sino que se orienta a que sea una experiencia ir al hospital que no se ligue solo a la cuestión de el doctor, ¿no? Entonces, necesariamente hay que entramar el trabajo con otros y otras. En nuestro caso, nosotros hemos llegado con la propuesta al doctor y el doctor dice, qué interesante propuesta para articular con trabajo social. Entonces, era de ser 2, después 3, 5 y después era la sala de espera también con muchos adultos disponibles. La sanitaria Y la escuela hospitalaria. Sí, una simple actividad como esto del trabajo entramado, cómo han comenzado a participar, no solo distintas disciplinas, entonces el diálogo, el trabajo en conjunto, sino también distintas instituciones, sexo, por la infancia, la universidad. Sí, y también gracias por destacar el rol y la presencia del área de servicio social. También nosotros cuando habíamos empezado nuestras prácticas nos habíamos encontrado con un panorama en el que el área de servicio social no participaba hace un montón de lo que serían talleres, ya sea en consultorio externo, y muchas veces se confundía lo que sería el rol del trabajador social y el educador para la salud. Y entonces, nosotros cuando habíamos comenzado nuestras prácticas, nos encontramos en esta cuestión de que nos encontramos todo el día en la oficina, en lo burocrático, en los papeles, en la gestión, y poder participar de este taller fue muy importante para poder salir del área de servicio social y poder tomar contacto también con otros agentes institucionales. Y que se posicionan en una lógica de prevención y promoción, ¿no? Sí. Se corren de la asistencialista, no esperar a que llegue la demanda, sino, bueno, ir a construir y trabajar. Sí, como para sumar a la oferta de doctor, que la importancia también de prácticas para poder constituir a las miradas que tienen otras profesiones de trabajo especial. ¿No? El trabajo social tiene una historia de asistencia, de asistencialismo, pero con los años fuimos construyendo esa lógica de la intervención y construimos un trabajo social otro, en donde el centro está en la perspectiva de derechos, ¿no? Y no es que desestimamos la asistencia y la intervención oportuna, en este caso la lógica, ¿no? de la gestión y de lo administrativo, pero sí hacemos un poco en la protección, en la prevención de derechos, también desde el enfoque de derechos, ¿no? También trabajo interinstitucional e interdisciplinar, ¿no? Esto de decir, bueno, trascendamos las paredes, las lógicas de servicio social, y las chicas hicieron este trabajo de la empresa, poder vincularse también a lo local,
Dice, bueno, ¿cómo podemos hacer mediaciones activas desde el trabajo social para mejorar la calidad de la atención, para mejorar la accesibilidad? Y en eso el trabajo social, la psicología, la educación para la salud van generando puentes para entender la integralidad de la salud, ¿no? Y también el ir generando bases para que desde los médicos, desde esa disciplina tan importante que tienen ustedes, puedan trabajar desde otro lugar. Porque yo imagino que no es lo mismo ese niño, esa niña que ingresa después de haber trabajado con el TOTEN a una consulta con un médico, a un estudio complejo, no es la misma. Y eso también impacta en la vinculación que el médico puede tener con ese niño, con esa referencia afectiva. Se trabajaron previamente los miedos, hubo un diálogo previo, una escucha, entonces hay otra predisposición también a la consulta, y creo que para ustedes también genera otro clima en la atención. Y fundamentalmente, bueno, las personas que transitan por el proceso de salud de enfermedades que sabemos que son complejos, que están atravesados por múltiples determinaciones sociales, pero que recibir el trabajo interdisciplinario. Yo creo que se está haciendo muchas varios por poder marcar precedentes, ¿no? De cómo en los ámbitos hospitalarios se pueden generar prácticas otras. Así que felicitaciones, realmente muy contenta, orgullosa de que estos equipos de médicos, de profesiones no médicas también que hacen equipos profesionales puedan estar construyendo estrategias de intervención que miren los derechos, ¿no? de los niños, de las niñas adolescentes y también de referentes adultos y de las familias. Gracias. Gracias por tu comentario. Hablando de prácticas, que nos han cambiado en la universidad, hablando de los riesgos un médico y después alguien más, y decimos, nosotros está en medicina, desde el tercer año teníamos la posibilidad de hacer lo que se llamaba practicantado. Éramos practicantes menores y después concursamos para ser practicantes mayores. La verdad, esa experiencia era muy buena, pero estoy en Tucumán. Y cuando terminamos, en aquella época eran 7 años, el séptimo año, habíamos pasado, sabíamos hacer partos, sabíamos hacer estructuras, habíamos entrado a la guardia de pediatría, habíamos hacer tantas cosas y estamos como, y terminé de trabajar en el por ejemplo, y esa solvencia, obviamente, que los años hacen la experiencia y te dan la seguridad, más allá de la lectura. Charlamos con eso, sí, hizo como que se ha perdido, no sé si vamos a seguir haciendo, pero lo que pasa es que médicos jóvenes, al menos aquí en el hospital, no pasa eso. Sale desde el tercer año a los hospitales de hacer prácticas. Sí. Sí. Sí, pero yo creo que ahora de la forma que lo hacen es mucho más supervisado, más cuidado. Y a nosotros particularmente, el ser bastante para cada paciente que se creo que tenía la disposición soy estudiante de trabajo social, amigo y compañeras, chicas, felicitarlos y al equipo también se nota mucho la vigilancia epistemológica que hay detrás del modelo social, pensar todo lo lógico que hay detrás de todas estas prácticas. Y me parece muy importante también como un primer punto de partida para hacer una aproximación diagnóstica, no solamente para la infancia, sino para las familias referentes, ¿no? Esta mirada de incluir el dibujo también a adultos ha sido para mí ha sido muy interesante, digamos, y entender que el lenguaje, el dibujo trasciende cualquier desafío de comunicación, cualquier desafío de lenguaje, y que ese sea un punto de partida a mí me parece muy lindo. Felicidades. Gracias por tu comentario. Sí, esto que decían las chicas antes, ¿no?
lo asocio con lo que dices ahora de la idea a la experiencia, porque llegamos a la realidad y nos encontramos con no sabemos qué. Tenemos una idea en la cabeza que vamos a ir con el todo en contextos, con nuestra boca, las fibras, y nos encontramos con eso, ¿no? Con adultos angustiados que también querían un espacio para compartirnos sus temas. ¿Qué hacemos antes? Tomamos, nos hacemos preguntas, nos quedamos quietos. Entonces ahí aparece, por un lado, el deseo, por el otro lado, las potencialidades de cada profesión, y por el otro, el diálogo constante necesario de alguien puede ir a acompañar a la mamá que está muy angustiada. Yo. Gracias por tu pregunta. Sí, y también destacar que desde nuestras prácticas, el taller ha permitido que nosotros realicemos otros encuentros. Por ejemplo, hemos realizado el encuentro entre servicios, donde hemos realizado una invitación a enfermeros, también a los residentes, escuela hospitalaria, área de asesoría legal, donde lo que se ponía en la mesa era esta cuestión de todos vemos a un mismo paciente, pero nos pasaba que las áreas no se conocían. Por ejemplo, de escuela hospitalaria no conocía que había un área de asesoría legal, y nosotros queríamos abordar esta cuestión de la fragmentación que puede llegar a haber en el hospital porque es muy grande, y abordar la importancia de lo que es el trabajo interdisciplinario, de que a partir de esta propuesta que nos llegó, aparte de docencia y de las chicas, ha potenciado también nuestras prácticas de una forma también más autónoma. Otra pregunta. Bien, entonces, Gracias. Gracias.